Bueno, pues vamos a empezar. Este último resultado. Bueno, primero les recuerdo este corolario que vimos hace unas cuantas sesiones, creo que hace 2, ¿no? Lo aprobamos. Que si tenemos una función, o sea, tienes dos espacios métricos, una función que está definida en un denso del primer espacio métrico y va a dar al segundo, y el segundo es completamente metrizable. Entonces se puede extender a esta función, ¿no? Es esta función f mayúscula, es la extensión. De tal manera, se extiende a un g delta, ¿no? Un G delta que contiene A, pero el contradominio sigue siendo Y, perdón. ¿Sí? Entonces vamos a usar esto para probar esta proposición. Y fíjense, dice aquí que si tienen un espacio métrico y un subconjunto de M, y si ese subconjunto es completamente metrizable, pues entonces va a tener que ser un G delta dentro de M, ¿no? Esto está bastante impresionante, ¿no? Entonces, realmente esto es el resultado que queremos. Le puse proposición 2 porque hace unas cuantas sesiones había una proposición 1. Ahorita explico bien eso, ¿no? Bueno, entonces el primer paso es, pues primero te fijas en la cerradura, ¿no? La cerradura en M de X, ¿no? ¿Bien? Entonces, la cerradura es un cerrado, ¿no? Y entonces, como Y entonces es cerrado, entonces es un G delta, en un espacio métrico es un cerrado. Perdón, al revés. Un cerrado en un espacio métrico es G delta. Entonces, como Y es G delta, es suficiente eh, probar que X es G delta en Y, ¿no? Otra cosa que pude haber dicho es, supongan, pues siempre de generalidad que X es denso en M, ¿no? Pero bueno, lo estoy diciendo así, ¿no? Entonces un G delta dentro de un G delta es G delta, entonces es suficiente ver que X es G delta en Y, ¿no? Y entonces vamos a usar el anterior, entonces voy a usar una función continua, ¿no? Entonces, sea f de x a x, ¿no? La función, y le estoy poniendo f, pero es la función identidad, f de x es igual a x para todo x. Aunque le estoy poniendo f en vez de ponerle identidad, pero pues es justo para ver lo que dice arriba, ¿no? Entonces, fíjense. Arriba lo que tenemos es una función, ¿no? Aquí tenemos una función. El contradominio, en este caso, es completamente metrizable, ¿no? Pues X es completamente metrizable por hipótesis. Y A es un cerrado, digo, es un denso, ¿no? A ver, ¿dónde es? A es un denso, así aquí dice, A es un denso de X, ¿no? Entonces, fíjense, X, pues es denso en la cerradura, ¿no? En Y. Entonces podemos aplicar el corolario, ¿no? De arriba. Y entonces existe una función de Y, ¿no? O sea, extendemos el dominio, ¿no? Aquí está, ¿no? La función en Y. Pero el contradominio lo que les decía es que se quede igual, ¿no? El contradominio se queda igual. Y en este caso, a ver, ¿cómo es? Que extiende a F, pero ¿cómo lo pongo? Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Estoy diciendo una babosada, ¿no? Justamente aquí no se extiende a todo, ¿no? Se extiende nada más a un G delta. ¿Sí? Se extiende a un G. Ahora sí, ¿verdad? Eh,
donde G es de tipo G delta, X contiene a G y está contenido, perdón, X está contenido en G y está contenido en Y, ¿no? Y F restringido, ¿a dónde? A ver, a X es la F minúscula, ¿no? Bueno, bueno, tal vez debía haber dicho, existe F mayúscula continua, ¿verdad? A ver, ¿cómo le borro esto? A ver, ahí debe de caber, ¿no? No sé por qué puse eso, continua. Ok, entonces la afirmación, ya no tenemos que ver el lema de arriba, ¿no? Ahí está todo lo que necesitamos. Afirmamos que X no le queda de otra más que ser G, ¿no? O sea, teóricamente G podría ser mayor, ¿no? Pero en este caso particular van a ser iguales, ¿no? Entonces, de lo contrario, bueno, pensemos qué pasa, ¿no? De lo contrario, y vamos a llegar a una contradicción, ¿no? Existe, pues tómense un punto en G menos X, ¿no? Entonces, como X es denso en Y, pues también es denso en G, ¿no? Porque G es intermedio, ¿no? Entre X y Y. Entonces, podemos encontrar una sucesión de puntos de X que converge, así de X mayúscula que converge a X minúscula, ¿no? Entonces, sea, tómense una sucesión en los naturales, sucesión en X, ¿no? Con X minúscula el límite de esta sucesión, ¿no? Y bueno, pues ahora usen la continuidad de la F mayúscula, ¿no? Como F mayúscula es continua, pues entonces las funciones continuas mandan límites de sucesiones, o sea, mandan el límite de sucesión. Una sucesión es el límite de las imágenes, ¿no? O la imagen del límite. Bueno, esto que voy a escribir aquí, ¿no? Sí, como tenías arriba que X era el límite de los XNs, entonces, es que ya le cambié de nombre. F mayúscula es el límite, ¿no? Ahora, pero acuérdense que todas estas X minúscula N están en X, entonces la F mayúscula coincide con la F minúscula. ¿Sí? Y ¿cómo es esto? Y la F minúscula es la identidad, ¿no? Nada más no le puse nombre chistoso, pero pues es nada más la identidad. Entonces nada más queda igual a xn y el límite de xn es x, ¿no? Pero esto ya no está, esto ya llega, es una contradicción, ¿no? Pero x no está en x, ¿no? ¿Sí? Y se supone que la imagen, el contradominio, o la imagen, bueno, la imagen de f mayúscula debería de estar contenida en x, ¿no? ¿No? Entonces aquí estamos llegando a lo contrario, que está fuera de x. Entonces esto es una contradicción, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto,
por lo tanto, la conclusión es que X es igual a G. Y pues lo que nos interesa en realidad es decir que G, si se fijan, decía aquí, G es de tipo G delta. Entonces, eso es lo que nos interesaba, ¿no? X es de tipo G delta. Está impresionante esto, ¿no? Esta es la conclusión del teorema. ¿Sí? Bueno. Entonces, si recuerdan, es nada más hago el comentario de por qué se llama esto proposición 2. Si recuerdan, estábamos probando un teorema que era una caracterización de los espacios completamente metrizables, ¿no? Y faltaba de probar que existía, bueno, y probamos algunas cosas, ¿no? Que si un conjunto era G delta dentro de un espacio completo, entonces era completo, ¿no? Y entonces, también otra cosa que probamos, por ejemplo, fue que si era cerrado en un completo, sí, ¿verdad? Si era cerrado, pues también era completo. Ajá. Ah, sí, y si era cerrado, si era G delta en un completo, entonces había otro completo en el que era... a ver, no, lo estoy diciendo mal. Si era G delta dentro de uno completo, entonces había otro completo dentro del cual era cerrado, ¿no? Ese tipo de cosas probamos, ¿no? Y había una proposición 1 por ahí, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa en este momento es que corolario... A ver, voy a decir dos corolarios. Y los dos son inmediatos de lo que acabo de decir, ¿no? El primero es que existe... sí, bueno, a ver, si X es... Si X es... polaco. Entonces recuerden que polaco es, bueno, lo escribo entre paréntesis, separable, metrizable. Y completo. Y completamente. Ah, es cuando se vuelve muy largo esto, metrizable. Entonces, existe un encaje E de X al cubo de Hilbert, ¿no? Recuérdense que el cubo de Hilbert era el 0,1 a la n, con E de X tipo G delta en Q, o sea, con la imagen de tipo G delta. Que eso era básicamente lo que nos faltaba probar en el de otro teorema. No quiero escribir el otro teorema otra vez, entonces les dejo que vean que esto que acabo de escribir es lo que necesitábamos para probar el teorema que faltaba. Ese teorema, pues, o lo que faltaba del teorema más bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se prueba este teorema, este corolario? Pues nada más lo voy a decir así rápido, ¿no? Pues lo que pasa es que existe un encaje, ¿no? Si X es polaco, existe un encaje en el cubo de Hilbert, ¿sí? Y lo que sucede es que ese encaje, su imagen es G delta, ¿no? ¿Por qué? Pues la proposición 2, ¿no? Si tienen un completamente metrizable dentro del cubo de Hilbert, entonces va a ser un G delta, ¿sí? Entonces, les digo, esto es lo que necesitábamos según el teorema que les escribí, pero en realidad tenemos algo más fuerte, ¿no? En realidad, lo que tenemos es que si X es polaco, entonces todo encaje, o sea, ya no es existe, ahora es todo encaje eh, de X al cubo de Hilbert cumple que E de X es tipo G delta.
en Q. Entonces, justamente lo que les digo es que aquí la diferencia es que dice arriba existe y abajo es como para todo. Que claro, bueno, formalmente tendrían que probar que existe uno, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, en realidad obtuvimos algo más fuerte de lo que esperábamos. Ahora, tal vez deba decirles otra cosa más, porque aquí como que estamos restringidos a separables, que es lo que nos va a interesar, ¿no? Les digo que en realidad esta parte de la teoría descriptiva de conjuntos, lo que vamos a ver nosotros tiene que ver más con los espacios métricos separables, pero bueno, voy a mencionar qué pasa con los espacios métricos, ¿no? Entonces hay un teorema que de hecho se sigue de las exposiciones de tarea que me han estado haciendo ustedes, ¿no? Que si X es un espacio métrico, entonces existe un espacio métrico completo. A ver, tal vez aquí algo que debería decir es ponerle la métrica, ¿no? Si X, D es un espacio métrico, entonces existe un espacio métrico completo, Y, ρ, digamos, tal que, y un encaje de X a Y. Este teorema en realidad no lo probamos, ¿no? No lo probé yo, ¿no? Lo probé cuando X es separable, ¿no? Si X es separable, entonces, entonces aquí lo voy a poner como notas, ¿no? Si X es separable, podemos tomar Y igual a el R a la N, ¿no? Que es el más común, digamos, o Y igual a O, Y igual al cubo de Hilbert, ¿no? Y esto sí lo probé yo. Pero, ¿por qué me pongo con mi nombre con minúsculas, verdad? Pero sí, en general, podemos tomar, o sea, en general este teorema es cierto, nada más que no lo probé yo. Lo que pueden tomar es Y igual al espacio que se llama C estrella, ¿no? De X, R, ¿no? No le voy a poner así, funciona. Ya sin decir muchos detalles. Entonces, esto es lo que les dejé de tarea, ¿no? En realidad. Que definieran el espacio C estrella, que es un espacio métrico completo de X a R, y luego que que X lo encajaran isométricamente dentro de este espacio. Isométricamente. Bueno, de hecho sí hizo un encaje isométrico, ¿no? Y de hecho aquí el encaje, en este caso, el encaje es isométrico. O sea, es más, de hecho este caso es más fuerte, ¿no? Que el anterior, porque en el anterior, cuando X, del cubo de Hilbert o de R a la N, no era un encaje geométrico, ¿no? Es encaje topológico. Entonces, el de abajo es más fuerte en ese sentido. Bueno, y entonces si tienen, el chiste es que ya cualquier espacio métrico lo pueden encajar en un espacio métrico completo. Entonces, para espacios no separables, en general, también tienen corolarios como los dos de arriba, ¿no? O sea, siempre pueden encajarlo. Si tienen un espacio métrico completo, pueden encajarlo en un espacio y está encajado en un espacio métrico completo, entonces es de tipo G delta. Pero bueno,
Les digo, vamos a enfocarnos en el caso separable nosotros. Y bueno, lo que es importante o lo que me interesa más es el siguiente, o voy a poner otro corolario, que es el importante. Creo que este sí lo escribí aquí. Bueno, si no lo escribo yo. Un espacio o para un espacio métrico separable. Las siguientes son equivalentes. Para un espacio métrico, pero no le puse el nombre, ¿verdad? Un espacio métrico separable X. Las siguientes son equivalentes. El primero es que X es polaco. El segundo es que existe un encaje de X a M con M completo y la imagen del encaje es G delta. Bueno. Y el tercero es que para todo encaje ahora, aquí no voy a poner M completo. Para todo encaje, bueno, voy a poner M espacio métrico. Ahí arriba tal vez debía haber puesto espacio métrico completo, ¿verdad? Y entonces en este, para todo encaje con M espacio métrico, se cumple o... Bueno, aquí ya no tengo que escribirlo así, ¿verdad? No tengo que escribir. Entonces, X es G delta. Entonces, yo diría que este es, en resumen, este es el resultado principal de esta parte. Que pueden, si ven el otro teorema, pues pueden agregar otros incisos, no sé, ¿no? Pero este es este yo diría que es como el importante, ¿sí? En el que nos tenemos que concentrar. Dicho de otra forma, de una manera un poco más informal. Bueno, no es, de hecho no es informal, se puede formalizar, pero lo voy a decir así. Un espacio, a ver, lo voy a poner en rojo, un espacio es polaco, sí, solo sí, es G delta absoluto. Yo lo diría así. Bueno, G delta absoluto me refiero que es G delta en todos lados, ¿no? En cualquier lugar que ustedes encajen el espacio polaco va a quedar como G delta, ¿no? No tiene que ser encajado en un espacio polaco, simplemente en otro espacio siempre va a quedar G delta, ¿no? Bueno, pues eso es lo importante. Ahora, porque este es justamente uno de los inicios de la teoría descriptiva de conjuntos. O sea, todo esto que vimos, lo que hemos visto hasta ahora, de hecho, es nada más topología de espacios métricos, ¿no? Todavía en realidad no empezamos a ver lo de teoría descriptiva de conjuntos, pero este es como un primer paso que nos damos cuenta que los espacios polacos, o sea, una propiedad que es importante, digamos, en análisis, en topología, ¿no? Las sucesiones de Cauchy, que son importantes, se pueden describir diciendo, pues son los G deltas, ¿no? Ahora, esto ya había pasado, este tipo de fenómeno ya lo habíamos visto, pero no era, tal vez no lo vimos de la misma manera. Este fenómeno
ya lo conocíamos, voy a decir así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un espacio métrico es compacto, sí, solo sí, es cerrado en cualquier otro espacio en el que esté encajado, ¿no? En el que esté encajado. Bueno, igual tengo que decir espacio métrico. Los que saben un poco de topología tal vez saben que hay contraejemplo a lo que escribí, ¿no? Cuando son espacios que no son de Hausdorff y todo eso. No, la compacidad no necesariamente, los compactos son cerrados en los espacios Hausdorff, pero si ya no es Hausdorff, ya no necesariamente, pero bueno. Pero para espacios métricos sí, ¿no? Un espacio métrico es compacto, o sea, es compacto en todos lados, perdón, es cerrado en todos lados en el que esté, ¿no? Y aquí hay otro que es parecido, no es tan fuerte, ¿no? Como estos dos. A ver, ¿cómo es? Un espacio métrico es localmente compacto. A ver, sí. Es que aquí necesito decir un poco más porque no es tan absoluto como esto, ¿no? Que estoy diciendo en los anteriores. Si X es subconjunto de M espacios métricos, y X es denso, aquí necesito que X sea denso en M. Y M es compacto. O sea, aquí sí necesito pedir más cosas, ¿no? Si tienen entonces, o sea, si tienen un espacio denso de un compacto, entonces X es localmente compacto. Sí, solo sí. X es abierto en M. ¿Sí? Sí, ya no me cabe aquí. Bueno, voy a tratar de mover las cosas, ¿no? Bueno, o sea, básicamente, este es como otro ejemplo del mismo fenómeno, ¿no? Es un poco más débil, ¿no? Que los anteriores, porque no cualquier, o sea, si tiene un espacio localmente compacto, no siempre es abierto en todos lados, ¿no? Pero si es denso, sí lo es. Si es denso y el espacio más grande es compacto, entonces sí lo es. Y entonces, este segundo se los puse de tarea. Nada más quería escribir eso. Entonces, fíjense, este es un tema común. Los compactos son cerrados en todos lados. Los localmente compactos son abiertos, pues muchas veces voy a decir, ¿no? Y los polacos son G-deltas en todos lados, ¿no? Entonces, pues ahí vemos pues es un tema común, ¿no? Y entonces a eso se dedica la teoría descriptiva de conjuntos. Bueno, a eso nos vamos a dedicar, ¿no? Después. Como les decía, este tema ya termina en este momento. No sé si tengan alguna pregunta que hacer para que detenga el video. Bueno, pues voy a detener el de grabar. Voy a dejar de grabar.